Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En Escena. El día de hoy regresa Ale a un nuevo episodio. ¿Cómo Sí, estás, Ale? todo bien, gracias Santi. ¿Qué tal? Todo bien, la verdad. Muchos de ustedes comentaron ciertas cosas que quieren saber y bueno, vamos a tocar el tema. Pero no se olviden primero que pueden encontrar el episodio completo en plataformas como YouTube, tanto en formato de video y en formato de audio como Spotify y Apple Podcasts. Y no se olviden de suscribirse, seguir a la página de Facebook y bueno, nuestras otras cuentas. Así que empecemos. Ale, nos comentaron mucho sobre, quieren saber más sobre tus experiencias en producciones bolivianas. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? A ver, otra experiencia que tuviste. Bueno, creo que primero les puedo contar acerca de una vez que tuve que besar a alguien cuando pensé de que no lo iba a hacer, o sea, porque el guión no lo marcaba. Y adicionalmente ese mismo día, ni bien llegamos, pues nos cambiaron el guión adicionalmente. Ese mismo día. Ese mismo día. Ay, no. Ese mismo día, sí. Entonces era algo inesperado porque creo de que cuando ya sabes que vas a ir a besar a alguien, o sea, no es como que, ok, me preparo emocionalmente para hacerlo, pero te Ujú, preparas mentalmente para que lo vas a hacer, ujú. porque, o sea, para los que no sean actores, la verdad es que cuando se besan con alguien, por mucho que quieran a esta persona y aunque se besaran con su novio actor, en el momento que está sucediendo no sienten nada, Claro. porque hay un montón de personas alrededor y no llega como que tu cerebro a terminar de entender que estás teniendo un Ese momento momento. íntimo con una persona, ¿no? Y Claro. es, pues ahí creo que sí se marca una cierta diferencia entre tú y el personaje, a diferencia Ujú, de cuando estás actuando normalmente, claro. con texto y marcando reacción y todo lo demás. Entonces, eso fue inesperado, pero tuvo que suceder de esa forma porque no había un pretexto para sacar a mi personaje de la escena. Es decir, ¿Esto era un corto o una película? era una película. Oh, ya, ya. Ya. ¿Y? Y yo iba a filmar 3 escenas y bueno, fueron muchas horas de rodaje. Literalmente llegué a las 2 de la tarde y me estaba yendo a mi casa a la medianoche. Fue Ya. mucho tiempo. Y lo que sucedió fue que en la tercera escena mi personaje tenía que salir de lo que estaba sucediendo dentro de la escena, que era una pelea. Mejor dicho, no se tenía que involucrar. Ya. Y eso era fuera de personaje por completo. Yo sé de que como actores generalmente no tenemos que pensar, ¿por qué el personaje no hace esto? ¿Y por qué Siempre le hacen colocas preguntas, haciendo esto digamos. al director? Pero creo que algunas cosas sí tienen que tener sentido de acuerdo a las circunstancias dadas. O sea, mi personaje era dueña de un espacio donde justamente estaban los protagonistas. Entonces había una pelea dentro de ese Ujú, espacio en la tercera escena y no podía ella no impedir esa pelea. claro. A veces pasa, ese es un punto muy importante el que dices, cuando a veces eh, estamos, digamos, un ejemplo, estoy con los actores y tienes que decir esto de tus líneas. Muchos actores siempre se preguntan, ¿pero por qué estoy diciendo eso? No tiene sentido, mi personaje no haría eso. Siempre hacen cosas y como director hay a veces donde no te planteas eso y Ah, ok. dices, tienes razón, creo que podemos cambiarlo. Y funciona mejor porque a veces como director estás pendiente de muchas cosas y a veces no tienes esa perspectiva en ese momento y es un tema muy interesante el que tocas, el que ahí estés preguntando cosas de tu personaje y todo. Sí, igual yo te digo, creo que hay un límite, Santi, en el momento que un actor te diga, creo que mi personaje no diría esto así, sino que lo diría así, Sí, como que no diría, hola, ¿cómo estás? Sino diría, hola, ¿qué tal? claro. Entonces, eso ya creo que ya no tiene demasiado sentido en el sentido de que se adentran demasiado en lo que Ujú, estás haciendo. Y si no conoces tanto al personaje al inicio, ¿cómo vas a saber de que realmente el personaje no lo diría así, ¿no? Creo claro. que eso también es importante, pero lo que dices está muy bueno y gracias igualmente por darnos esa chance como actores. Entonces le dijimos esto al director y bueno, ya igualmente le había cambiado el texto en el momento que lo escuchó la primera vez, entonces ya teníamos ese cambio, pero al darse cuenta de que realmente no había ningún sentido para que yo estuviera fuera de la pelea, porque Ujú, creo de que si en tu casa se ponen a pelear, obviamente no era la casa del personaje, pero si en tu casa se pusieran a pelear
y tú sabes de que algo se va a destrozar, impedirías de que se sigan peleando más tiempo, es obvio. Y más si es tu local y estás pagando alquiler y todo eso. Ujú. Entonces planteó que mi personaje se besara con el otro para Ya. que la pelea no siguiera sucediendo mientras ella estuviera involucrada, ¿me ¿Cómo te entiendes? distrajo? Exacto. O sea, Ah, ya. una distracción para ella para que quedara fuera de eso. ¿Por qué? Porque la pelea estaba sucediendo con botellas de vidrios reales. Entonces era muy Oh, peligroso. O ya. sea, creo que como era la única chica en la escena, era la Ujú. única chica, pues era muy peligroso que a mí adicionalmente me introdujeran, porque ya es peligroso para los actores que son hombres, Claro. pero de alguna manera pueden tener un poco más de cuidado, creo. Ujú. Y por esas razones que quedé fuera de la pelea tras el beso, ¿no? Claro. Pero resulta siendo muy cómico y de hecho cuando yo vi la película Ujú. y pude verla 2 veces, todas las personas se reían de esa escena porque Ujú. yo aparecía en shock porque me acababa de besar el personaje y era la Ajá. primera vez que nos besábamos y adicionalmente por detrás estaba sucediendo la pelea. Claro. Entonces era gracioso. El tema del beso frente a cámara es algo muy recurrente. Inclusive hay historias donde inclusive actores dieron su primer beso frente a cámara. Sí, sí, ¿En, yo fui una de ellas. en serio? Sí, sí, A ver, sí. ¿cómo fue eso? O sea, en realidad estaba en un taller de actuación y pues tenía que besar a uno de mis compañeros que ya lo conocía de clases previas de la fábrica. Eso Ya. sí estuvo bien porque al menos ya conocía a esta persona y no Ujú. era un total desconocido, que a veces te pasa eso en los talleres. Entonces tuve que besar a esta persona y no mandaban a corte, era un taller con cámara, entonces no mandaba a corte el Ya. profesor que era Ferarse, es un actor muy conocido. Y como no enviaban a corte, no sabíamos qué más hacer. Así que él me susurra como que, Ya estaban así, bésame. No, sí, estábamos estaban así, cerca. ¿no? Estábamos Ya. así. Y era una escena de Closer, Ya. justamente. Y la cuestión está de que, pues como no había corte, finalmente nos besamos. Pero en el momento que chocamos los labios, manda a corte Fer. Ay, Entonces no. lo ven mis compañeros de clase, pero Fer nunca lo vio. Y de hecho, cuando revisamos las escenas al día siguiente, Ujú. Fer se queda pensando, no se besaron. O sea, no te Ah. arriesgaste del todo, O sea, ¿no? no la han Porque grabado. la grabamos, pero tú ves la escena en el momento que llegamos a chocar los labios, Y chao. pero como lo ves en difuso, o sea, Ajá. porque mandan a corte en ese momento, piensas, ah, pues no se besaron, ¿no? O sea, simplemente es un Ujú. error. Pero los demás lo vieron, pero pues Fer simplemente se guió por lo que vio en la cámara, ¿no? Y sí, nos besamos, pero lamentablemente pues, se envió a corte, o sea, fue como que corte y se dio la vuelta y siguió la cámara filmando un segundo más y en eso nos Ya. besamos, pero no llegó a filmar todo el beso. Bueno, culpa al camarógrafo. Pero, ¿te sentías incómoda? O bueno, o tal vez el otro actor se sintieron incómodos o todo O sea, tranqui. como nos conocíamos, sí Ujú. había una cierta comodidad, creo que el uno con el otro. O sea, yo creo de que cuando te besas con alguien, yo no sé cómo le hacen los actores cuando se odian y Ujú. tienes que besarte con alguien porque es muy incómodo, Claro. te digo. Creo que tienes que tener como que mucho proceso de preparación mental antes de ir a besarte con alguien que odias y pretender que amas a esta persona delante de la cámara y hacer que esto se vea real y hacer que sea real durante un momento. Actuación, Pero actuación. sí, sí, sí. Pero definitivamente creo que es muy, muy fácil hacerlo si confías previamente en el actor. Obviamente de que sale un poco torpe y tal vez se nos ve medio patosos haciéndolo, porque era la primera vez que nos besábamos, ¿no? O sea, Ujú. yo nunca había besado a nadie en cámara y muchísimo más nunca había besado a nadie antes de eso. Claro. Entonces, peor. Bueno, es una experiencia, ¿dirías agradable? Diría que O es hasta ahí una nomás. anécdota interesante. Para contar, como Sí, ahora. sí. Algo igual que contábamos antes de empezar a grabar, estábamos hablando de un proyecto, bueno, del 48, el cual fuiste la actriz principal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, antes que, para los que no sepan, el 48 horas, que así se le denomina, es prácticamente una competencia en la cual hay que crear un corto desde cero en 48 horas, literal.
te dan ciertos temas o inclusive algunos objetos en los cuales tienes que ponerlo en el guión y todo eso. Entonces, para no ir, uno diría, pero ¿por qué no escribes un guión antes? No, o sea, tiene que ser desde Posible. cero y grabar todo eso, editarlo y, bueno, Claro, entregarlo a a tal tiempo. hora. Exacto. Este es un formato que eh, ya es mundial prácticamente. Prácticamente los países compran la franquicia para obtener los derechos y hacer el concurso. Y si tienen la oportunidad, eh, bueno, hay opiniones encontradas. Unos dicen, bueno, es una experiencia interesante, otros la odian, otros dicen, ah, la adrenalina y todo. A ver, Ale, cuéntanos tu experiencia, cómo fue. Bueno, antes de eso, yo actué en un 48 un año antes, justamente. Ya. ¿Eras Bueno, en actriz realidad, principal o...? no, no era actriz principal. Oh, En ya. realidad creo que no se hizo un año justamente por la pandemia. El 2020 creo que no se hizo. Ya. Se hizo el 2021, pero el 2019 yo había actuado en 2 proyectos como actriz secundaria. O sea, actué en 2, en medio Ya. del 48. Y en uno de ellos era maestra y grababa, o sea, generalmente comienza la competencia el viernes por la noche y se termina el domingo Ujú. por la noche, Sí. ¿verdad? Entonces yo filmé entre el sábado por la mañana y la tarde del sábado Ujú. y el otro personaje lo filmé desde las 5 de la mañana del domingo Uy. hasta, sí, 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 o sea, creo que a las 4:30 tuve que estar en locación, así Ya. súper cansado y todo eso, pero todo bien. Y pues terminamos de rodar, si no me equivoco, a las 9. Era una escena corta y ellos igual estaban contra el tiempo, pero Ujú. mientras nosotros estábamos filmando, se estaba editando el resto del proyecto porque no había de otra opción. Claro. Entonces, lo que pasó cuando fui la actriz principal, a mí me ofrecieron el papel semanas antes, porque ya se había lanzado la convocatoria del 48, Ujú. y personalmente creo que el último 48 más organizado que vi, no sé cómo vaya a ser este año, siento de que fue el del 2021. Luego Ujú. creo que fue decayendo un poco la organización, al menos a nivel Bolivia, Ya. porque lo he visto en México y siento de que es todo como que mucho más organizado, Ujú. personalmente. Entonces, lo que pasó fue que me convocaron a ese proyecto y previamente 2 grupos ya me habían preguntado para ser parte de ellos, pero simplemente como que, Ale, ¿estás disponible? Pues puedes actuar con nosotros, te Ah, vamos a dar un papel claro. seguro, pero no sabemos qué papel te podemos dar, entonces solamente Ten- queremos estabas, asegurarnos. estabas, ¿cómo se dice? Muy requerida. Sí, había alta demanda en ese Marta momento, demanda, sí, exacto. porque era el tiempo que yo había ganado unos festivales de cine en la categoría de mejor monólogo Ya. y había enviado justamente estas aplicaciones de forma online. Entonces, creo que justamente por eso las personas me habían visto actuar más, pero Ujú. también en ese momento estaban pensando que podría ajustarme a lo que ellos contarían en términos de historias. Pero un tercer grupo se contacta conmigo justamente para decirme que me ofrecería el papel principal en la historia, Ya. pero que ese papel, pues básicamente se ajustaría a los términos de género, tono y demás que ellos les exijan. Entonces la Ya. historia se iba a crear en torno a mí. Y eso fue lo que sucedió. Entonces yo decidí Te aceptar convenció justamente. más esa Sí, propuesta. sí, Ya. sí, sí, ¿Y sí. cómo fue luego? Entonces, creo de que justamente lo que pasó con el corto fue que fue una experiencia muy interesante en el sentido que nos enfrentamos a lluvia intensa al grabar muy A lejos de grabar. la ciudad. Sí, sí, sí. Ya. Estábamos como que de subida al cerro, se podría decir, era un balneario, Ya. pero estaba conectado a una casona, si lo podemos llamar así, que era un poco antigua, Ujú. porque teníamos que grabar un cortometraje que estuviera situado en una época pasada, o sea, era un corto de época. Ya. Y era algo totalmente complicado porque vestuario, peinado y todo eso era muy difícil de conseguir. Finalmente Claro, decidieron, se complica más. claro, decidieron hacer algo situado en la Guerra del Chaco, pues resuelto al menos eso. Ya. Resuelto el tema de la locación con que pues era una casona, no se tuvo que hacer como que mucho diseño de arte porque ya todo estaba Todo ya ya era medio definido, viejito. exacto. Ya.
Y lo que ayudó, creo que ayudó finalmente, fue que llovió. Y llovió muchísimo ese día, llovió Ya. muchísimo. ¿Grabaron sábado y domingo? No, o sea, grabamos solamente sábado. Solo sábado. Solo, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche Ya. aproximadamente. Y había escenas que se grababan solo una toma, ¿no? Generalmente dos, ¿no? Ujú. Pero creo que lo peor fue que teníamos que grabar sí o sí 2 escenas al aire libre. Comenzó a Ya. llover aproximadamente a las 4 de la tarde. Una sí logramos filmar sin lluvia, pero en la otra estaba lloviendo fatal. Como era obviamente un lugar de subida al cerro, había mucho barro y Ya. constantemente te entrabas en el barro Ay, y no. yo estaba con tacones, entonces me entraba en el barro, no había de otra. Y todos cubiertos, ¿no? O sea, Ajá. con impermeables, con abrigos y La todo lo cámara demás. cubriendo Sí, ahí. con paraguas. Ya. Y más bien se llevaron esas cosas, no todos, porque obviamente estaba súper soleado el día y no sabías que iba a llover, Claro. pero nosotros ahí muriéndonos de frío, obviamente, porque era como que, no, o sea, se escucha Y- demasiado, o no, o sea, nos estamos hundiendo en el barro porque también tenían que retroceder. Ujú. Estaban haciendo cámara en mano, pero hacia atrás estaban retrocediendo. Entonces, ellos justamente en un momento determinado se dan cuenta de que "Ay, nos estamos hundiendo demasiado y hay que repetir la toma, ¿no? Eso pasó como unas 3 veces aproximadamente, creo. Ay, no. Así que otra vez repetir la toma, ¿no? Ya. Creo que eso fue lo peor. Y pues en general como que ya te había pasado el frío y todavía tenías que rodar tal vez unas 4 horas más. Ujú. Entonces, muriéndome de frío en general en el resto del rodaje, ¿no? Y al final, ¿cómo quedó? Creo que, o sea, yo te puedo decir de que para tener poco tiempo quedó bastante bien. O sea, Ujú. quedó bastante bien. Sí creo que había algunas cosas que habría que ajustar. Personalmente, no porque yo estuviera actuando, sino como que en términos de historia y en términos de que se pudiera dar más posibilidad a los espectadores de ver la reacción de los dos personajes al mismo tiempo de un momento muy largo dentro de la historia. Creo que Ujú. hubiera sido ideal, 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 que en un momento me den contraplano, Ah, porque es una escena de 2 minutos que está solamente enfocada a uno de los personajes. Entonces, ya. si bien es un monólogo, creo que como mi personaje era el personaje principal, Ujú. al tener el personaje secundario debería haber sido una escena de plano contra plano, Claro. pero pues no fue así. Entonces, eso creo que fue lo que falló, por una parte. Ya. A veces, bueno, a veces pasa por el tiempo y Mm, hay que grabar y todo. Bueno, un consejo que les daría es que si entran, digamos, a este concurso que creo que es por finales de año, ¿no? Creo que sí, por ahí es. Bueno, casi vayan octubre. con un grupo de personas ya establecido y Exacto. cada uno saber qué van a hacer. Inclusive algunas locaciones Sí, ya digamos, ya tener una casa, digamos, y ajá. pueden ahí grabar una que otra escena para tener un poco de ventaja y porque el tiempo ahí te come y Sí, sí, sí. es muy, muy difícil. Pero bueno, cada uno tiene sus experiencias. Mm, Y bueno, y ahora que estamos hablando un poco de esto, mucha gente nos dijo que qué recomendaciones darías a las personas, digamos, a los que digamos, quieren ser actrices o ya están en esto, digamos. ujú. ¿Qué les recomendarías? Yo, bueno, o sea, para buscar proyectos, ¿se entiende? Ujú. Sí. Creo de que una de las cosas que justamente yo hice en el 2019 Ujú. y pude de esa manera participar en esos 2 proyectos del 48 horas fue enviar mi material aunque no lo solicitaran. Creo Ya. que es algo muy bueno. O sea, creo que aquí no se utiliza para todas las personas el correo electrónico. Creo que no puedes Sí. encontrar como que el correo electrónico de todos, pero si los puedes encontrar en Facebook y tal vez enviarles un mensaje mediante Facebook, sería Ujú. genial. Lo que yo hice el 2019, por ejemplo, fue añadir a todas las personas que yo veía que tenían un grupo en el 48, porque antes, este año no fue así, el 2023, pero antes podías ver quién era el productor de ese cortometraje, porque era quien los había inscrito en el 48 y Ah, ya, ya. aparecía el nombre. Entonces yo agregaba a Tú los esas personas, buscabas. buscaba en Facebook y enviaba mi material. Y creo que es lo mismo si vivieran en otro país, o sea, por ejemplo, viviendo en México. Ujú. Creo que justamente yo diría que todos los actores, aunque no se los pidan,
creo que enviar su material a los directores de casting, o sea, enviar fotos, reel y currículum. Aquí no pasa de esta manera que es como que tan profesional, Ujú. pero definitivamente creo que siempre es recomendable que envíen fotos, currículum y reel. En general yo digo que reel puede no ser profesional, o sea, si no has actuado en ningún corto está perfecto, que reel es una compilación de tu trabajo previo como actor, pero podrías enviar una escena hecha en tu casa, en formato Ujú. self-tape, o sea, con fondo neutro, lo más neutro que puedas, en horizontal. Y si está muy bien actuada, pues Ujú. aunque sea un director de casting de México incluso, y si tú vives en México, porque obviamente esto no lo pudieran hacer viviendo desde aquí, porque es muy difícil llevar actores por muchísimas condiciones legales, y generalmente por eso contratan solamente actores locales, pues te contratarían si fueras mexicano o si tuvieras visa de trabajo y fueras boliviano. Entonces, creo que es muy recomendable enviar reel, pero aunque sea un reel casero. Y las fotos, si no se pueden sacar fotos profesionales, no importa. Sáquense fotos con luz natural, con buena iluminación. Si no tienen luz natural, pues tal vez con el aro de luz, pero en un lugar que esté más iluminado de su casa. Y utilicen esas fotos para presentarse como actores y que se vean lo más profesionales posibles. Y el Sí, currículum, ¿no? claro, al fin y al cabo, como dices, a pesar de que tal vez este director de casting o esta producción no está un proyecto, tener como tu base de datos, si se puede Ajá, decir, y sí, tener a varios actores y actrices y para saber que un futuro proyecto ya tienes la información claro, de esa persona. exacto. Entonces, algo que me pasó y lo comenté en un episodio anterior, que hicimos casting virtual y todo esto y debido a varios actores que vi, actrices que vi, sé que puedo contar con tal persona o con otra Claro, persona en un futuro proyecto. Digamos, si necesito a un joven chango, bueno, lo llamo al Joan. Entonces, claro. porque es algo así, es algo que es una buena recomendación que también lo sepan mandar a todos. Y si tienes bien 20 opciones, alguna vas a quedar. Exacto. O en un futuro, puede pasar. Sí, 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 Y totalmente. bueno, es simplemente tocar puertas. Es eso, es todo el tiempo. Y creo que todo el tiempo también recomendable seguir haciendo cosas. Es decir, que pues algunos no lo hacen, pero yo lo hacía, ahora no lo hago mucho, pero subir contenido en el que estés actuando. O sea, Ujú. solamente tal vez contenido que te sientas muy, muy seguro de mostrar. No vas a subir tampoco tu casting, porque es ilegal subir un casting Ujú. que todavía no se haya hecho el proyecto de ese casting. Y si en algún momento quieren subir algún casting, pues súbanlo muteado y simplemente a su historia para que igualmente se elimine después, Ujú. pero que no tenga nada de sonido tampoco y tal vez no por completo. Entonces, lo que yo podría decir es que es algo muy bueno seguir haciendo cosas, tal vez incluso cortometrajes entre amigos, tal vez Ujú. igualmente obras de teatro, aunque sean autofinanciadas, cooperativas, no te vayan a pagar mucho y todo lo demás, pero es para seguirte mostrando. Creo que más que incluso para hacer currículum, es para seguirte mostrando y ver igualmente qué puedes ir sacando de todo eso, pero creo que es seguir haciendo cosas. Y si no pueden seguir haciendo cosas de esa manera, pues seguir tomando clases, creo. Sé que es muy difícil el tema de las clases porque, lo digo como actriz, creo que ser actor es una de las profesiones más caras del mundo. Ujú. Creo de que tal vez después de ser astronauta, pero en serio es carísimo porque tienes que estar gastando todo, en todo, todo el tiempo, en fotografías, tienes que estar renovando tu book constantemente, o sea, el book de las fotografías, tienes que tal vez hacer un reel propio porque no tienes suficiente material y no quieres presentar un reel casero y tal vez quieres conseguir un manager y generalmente los managers sí prefieren un reel más profesional y no quieres esperar a tener otros proyectos y poder tener ese reel profesional. Ujú. Y entonces también tienes que pagar inclusive IMDb y Ujú. tienes que pagar a veces suscribirte a otras plataformas de casting para enviar castings. ¿Tienes Entonces, tu IMDb, tu perfil? sí, 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 lo tengo, lo pueden Bueno, buscar. para los que no saben, hay una página que se llama IMDb, lo vamos a poner ahí abajo, donde puedes encontrar todas las películas y toda la información. Actores, actrices, productores, hasta el camarógrafo, todo. O sea, es como que
Agradecimientos, incluso. Literal. Sí. Entonces es prácticamente una buena plataforma donde puedes encontrar a muchas personas y toda su filmografía y en qué trabajos ha estado, en qué proyectos, inclusive cortos puedes meter Ujú. ahí y videos musicales y todo. Entonces es una buena herramienta. Yo siempre que tal vez voy al cine y quiero saber el director, lo saco, qué película es y me aparece. Sí, Entonces, sí, sí. buena herramienta. Eh, bueno, ahora Ale, que hablamos del tema de clases últimamente, bueno, recientemente diste clases, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue? O sea, todo este tiempo, desde el 2020, llevo dando clases, en realidad. Ah, O ya, sea, ya. la forma de pagar la renta en México es dar las clases, justamente. ¿Pero siempre fueron Pero presenciales? no, ¿O siempre empezaste? fueron, o sea, siempre fueron online, siguen Oh, siendo ya, ya. online. Mientras estaba dando presenciales, de todas maneras seguían siendo online. Oh, ya, ya. Entonces, siempre tienen las dos modalidades mientras yo estoy en Bolivia, se podría decir, Ujú. pero en general siempre son online. Sé que algunas personas no están tan conscientes de que pueden tener buenos resultados de forma online, Ujú. pero creo que es muy interesante porque especialmente si trabajas con la computadora, tal vez es distinto si trabajas con el celular, pero con la computadora, como el Zoom está constantemente pues sobre ti, la camarita del Zoom, creo que sientes como si la cámara estuviera sobre ti todo el tiempo. Claro. Entonces, es como una manera de habituarte más al uso de la cámara. Y particularmente yo he tenido estudiantes que solamente han pasado clases online y, por ejemplo, una de ellas hizo lo mismo que yo hacía, esto de enviar el Ujú. material para el 48, quedó justamente seleccionada en el 48 enviando de esa manera en Santa Oh, Cruz ya. y se sintió súper bien solamente habiendo pasado clases online Ujú. y comenzó a pasar clases de actuación en sí conmigo y solamente de manera online. Ya. Entonces, yo creo que puede funcionar mucho pasar las clases de manera online si se tienen las herramientas adecuadas. En Claro. general, como yo dicto las clases, o sea, tanto de forma online o presencial, en formato presencial al menos siempre es con cámara. Entonces, igualmente me enfoco en lo mismo. Ujú. Entonces, yo no me enfoco en que los actores y en general, inclusive creo que como actriz, como yo actúo también, es que no me enfoco en que, ok, yo analizo la escena y digo, aquí voy a llorar, aquí voy a reír, aquí me voy a enojar, porque eso no es real, o sea, no Ujú. existe, porque en la vida real no hacemos eso, o sea, si tú te dices a ti mismo, "Oh, ok, ahora me voy a enojar, pues no te vas a enojar. Ahora Ya. voy a dejar de llorar si estoy llorando, peor, lloras más. Es imposible, o sea, hacer a conciencia cómo nos emocionamos, ¿me entiendes? O Ujú. sea, no puedes cambiar lo que a tu hipotálamo le esté pasando en ese momento. Entonces, lo que yo hago es que las emociones, o los concientizo, mejor dicho, en que las emociones se generan de forma automática. Ujú. Y es lo mismo que yo hago para mí cuando yo actúo. Yo me enfoco en las circunstancias dadas, que es lo que rodea al personaje, y primero yo los hago analizar la escena del personaje, yo los hago entender al personaje. Y después yo llevo a este personaje a ellos. Nunca les hago utilizar recuerdos, jamás, 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 porque te coloco un ejemplo. Cuando tú te quemas, lo importante no sería el recuerdo de cómo te quemaste, eso te duele más, sino cómo se sintió que te quemaras. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, eso es lo que yo, en caso de que quieran utilizar algo pasado, les digo que utilicen. Sí, a veces pasa que hay directores que te dicen, ya llora, Ajá. ya sentiste enamorada. O sea, como como actor a veces dices, ¿cómo? A ver, necesito más que eso. O sea, Más información, o sea, y circunstancias pasa. dadas, Exacto. justamente. O sea, ¿por qué estoy enojada, digamos? Esas serían las circunstancias dadas. Exacto. Una vez uno de mis docentes me dijo que algo muy recurrente que pasa con los actores es hacer darles triggers o activaciones. O sea, no sé Ajá, cómo decir en español, pero o prácticamente sea, es detonantes emocionales. bueno, sí, sería eso, que como tú dices, el recuerdo del sentimiento de cómo te quemaste, pero no que te quemaste, o sea, algo. Exacto, o sea, no es como que revivir la experiencia, porque eso o sea, el ejemplo que yo coloco es muy simple, pero te generaría un trauma si, por ejemplo, utilizarías la muerte de alguien, o sea, es espantoso, o sea, Claro. jamás, cuando yo trabajo la muerte, en general me enfoco en que utilicen
si quieren utilizar a alguien que exista todavía, que utilicen a alguien que esté vivo y que puedan ir a abrazar cuando el ejercicio termine, cuando terminemos la clase, que todo está Ujú. bien, ¿me entienden? Y al mismo tiempo que puedan enfocarse en el momento más feliz con esta persona, Ajá, porque es mejor enfocarte en cómo se sintió el momento más feliz y qué pasaría si no tuvieras nunca más ese momento feliz, ¿me claro. entiendes? Entonces, a veces actuar lo contrario funciona más y es más seguro para los actores también, pero intento que se vayan habituando a este hecho de no pensar en qué emoción voy a actuar ahora, o que no piensen en que la escena se actúa triste, o que la escena se actúa enojado, o que la Claro, escena se actúa así directamente, porque el punto no es mostrar emociones, sino es entretener, sino es que tú te quedes cautivado por lo que yo estoy haciendo, ¿me claro. entiendes? Sí, son como manejar emociones que al fin y al cabo somos seres humanos. Sí, Entonces podemos recurrir mucho a las experiencias, tragedias, o imaginación. imaginación, memorias, o sea, todo son un abanico de posibilidades que como, bueno, de mi caso, siendo director, eh, utilizo bastante. Eh, algo que, algo que siempre me aconsejaron fue, si quieres dirigir, tienes que estar en los zapatos del actor. Ujú. Entonces, yo quisiera adentrarme más y igual pasar clases y es una de mis metas que quiero hacer. Y bueno, tal vez esté en uno de tus talleres, Ay, tus genial, cursos. genial. Se Porque abren todos los meses, así que cordialmente algo invitados. reciente, ¿le hiciste presencial tanto en Santa Cruz y La Paz? Creo que lo Sí, hiciste. sí, o sea, lo di 2 veces en Santa Cruz Ya. y lo di una sola vez en La Paz. En Santa Cruz las 2 veces hubieron 2 cursos y cada uno estaba compuesto de aproximadamente 14 personas, entonces hubo como que 28 personas en total, sí, lo di 2 veces, 56, Oh, digamos a nivel Santa Cruz bastante gente. solamente. Sí. Creo que en Santa Cruz hay muchísimas personas queriendo actuar, pero más que en otros lugares del país, en Santa Cruz hay muy, muy poca actuación para cine o muy pocas posibilidades de actuación para cine. En Santa Cruz, En dices. Santa Cruz, en Santa Cruz. Creo que es más comercial en Santa Cruz. Sí, sí, O sea, la verdad que algún sí. concepto es como Santa Cruz es algo comercial y en La Paz es más cine, más de autor, más. Exacto, sí, totalmente. Pero Pero en La Paz también, o sea, yo tuve muchísimos estudiantes que pasan online y me dicen que pues no encuentran las clases de actuación o que les dicen como que es una clase de actuación para cine, van a la clase y no es con cámara, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo es clase de actuación para cine si no es con cámara? sí, algo que, bueno, una herramienta que utilizas ahí es prácticamente armas un set, Claro, exacto. literal, Arma un set y lo hacen. con luces, cámara y todo, Exacto, ¿no? es como si hicieran un casting, básicamente, pero no es un casting. El modelo de enseñanza que yo tengo es no hacer toda la escena, es decir, cuando terminan de hacer toda la escena, que primero hacen una pasada general de la escena como la traen de la casa, no me enfoco en que solamente pues hicieron la escena y ahora yo les digo, ok, ahora quisiera que lo hagas más enojado, lo que muchos profesores de actuación generalmente dicen, y te hacen pasar la escena desde cero nuevamente. Yo les pido que, o sea, hablamos de la escena, les pido que me cuenten qué es lo que pasa en la escena, pero lo que pasa en la escena no es lo que está escrito en la escena. Al menos los otros como Ujú. actores no lo tenemos que ver así. Tampoco verlo tanto en términos de objetivo, sino, por ejemplo, la escena de The Notebook, que creo Ujú. que todos han visto esa película, Buena comedia romántica, romántica. sí. Cuando Noah impide que Ali se vaya, pues lo que él está intentando es que ella lo elija a él. Ujú. Eso está pasando en la escena. O sea, no importa de qué hablen, no importa si hablan de Long, no importa qué le diga a él está intentando que ella se quede con él, que lo elija a él. ¿Me Ujú. entiendes? Que lo ame. Entonces, pues guiándome con eso, por ejemplo, si Celine estuviera haciendo la escena de Noah, pues le preguntaría, ¿cómo se siente estar solo? ¿Cómo se siente que no te elijan? ¿Cómo se siente saber que nunca tus sueños se van a hacer realidad? Y a Ujú. partir de eso comenzaríamos a actuar la escena. Si veo que en algún momento alguna parte de la escena, sea toda la escena entera o solamente el monólogo de Noah, no funciona, entonces le diría que, ok, esta partecita, ¿qué significa para ti?
¿te suena? Ok, no te suena, sino volvemos a personalizar esa parte. Entonces, como que los voy interrumpiendo y es parte por parte, por parte, por parte. Y así vamos a construir toda la escena en general. Wow. Es buena técnica. No lo había pensado antes. Bueno, la aprendí de mi acting coach, que es Ken Es Shots. buena técnica. Para los que tal vez en un futuro eh, estés con las clases presenciales tanto en otros departamentos, bueno, te vamos a invitar a Ale Claro. para que lo promociones y bueno, para que la gente igual pueda estar, tal vez quiera asistir en ese momento, vamos a promocionarla acá. Pero Gracias. igualmente Ale da clases, como dices, online, así que los que quieran, Desde México. exacto, desde México, no se olviden, tuvimos un episodio anterior hablando de sus experiencias y cómo fue todo esto, pero los que quieran tal vez algún consejo o simplemente toman las clases de Ale, se pueden comunicar con ella, va a estar ahí sus redes sociales. Ahora Ale, hablando acerca de actores, actrices que digamos, admiras o tal vez los consideras tu top, como lo hablamos el anterior episodio. Eh, Dijiste que Florence Pugh es alguien referente. Sí. ¿Cómo la ves? O sea, me parece increíble desde... Yo no vi esta última película que ella tuvo con Morgan Freeman, aunque mi papá la vio y me dijo que es fenomenal, pero creo que ella se convirtió en uno de mis referentes a partir de Mujercitas y el increíble monólogo que entregó justamente. Ajá. Creo de que todos toman este monólogo como que se trata solamente acerca de los derechos de la mujer y que se Ujú, debe respetar esto y la emancipación. Y si bien de eso habla el monólogo, como hablábamos un momento atrás, no es lo que pasa con el personaje de Amy durante ese momento de la ujú. escena. Lo que Amy básicamente le está diciendo a Laurie es, pues yo no me casaría sin amor si tú me quisieras. Y creo que el subtexto está tan increíblemente trabajado y en esas dos capas ella se mueve que la lucha entre la vulnerabilidad y la fortaleza del personaje es impresionante. Es como que una escena muy sutil, pero muy, muy precisa. Es decir, no necesita una explosión emocional Ujú, para que puedas entender todo el dolor que está pasando. claro. Es un buen monólogo. Para los que no lo vieron, Mujercitas, Little Women. La vamos a poner aquí en referencia. Es buena adaptación. Bueno, ya Sí, hubo otras adaptaciones anteriormente, pero creo que esta es la mejor. sí, Otro actor que mencionas es Timothy Chalamet. justamente, sí. Justamente, justo también actúa ahí. Eh, es algo muy interesante toda esta camada de actores que está surgiendo, incluyendo estos dos, Zendaya, eh, el nuevo Spider-Man, Tom Holland. O sea, a pesar, Exactamente. prácticamente son grandes referentes. Austin Butler, que no sé si viste Elvis. Sí, sí, sí. Es toda esta camada que está surgiendo y va a seguir yendo a proyectos muy interesantes y buenas películas últimamente. La que vi fue Dune 2, que Ajá. está la mayoría de ahí y hacen un buen trabajo y creo que estamos presenciando una buena camada y van a seguir de aquí a unos par de años. Claro, particularmente Austin creo que tiene un proceso demasiado enfocado en técnica Strasberg, pero llevada al límite, creo. Como que es un actor muy Cambió su del voz. método, sí, o sea, y creo de que, como Jacob Elordi creo que lo dijo, no es del todo necesario. Ajá. Y me parece de que hay que tener siempre ciertas, creo, fronteras que no tienes que cruzar como actores, sino se Ujú. vuelve posiblemente algo que te impide seguir trabajando más adelante, tal vez. Claro, el tema de que lo hablamos, el tema de la salud mental también Sí, es sí, algo sí, sí, muy súper. recurrente. Ajá. Para que no pase lo que pasó con la actriz del Resplandor. Sí, bueno, quedó muy tocada con Sí, esa. sí, Para los sí. que no sepan, Resplandor, The Shining, director Kubrick, que es la verdad un referente en todas sus películas, pero él, bueno, era muy intenso y Sí, con esta actriz, la que dices en esta película,
prácticamente fue un colapso mental que Claro, repetían las escenas, creo que hasta 50, 60 veces sí, la es misma un escena. desgaste emocional impresionante, ¿no? Además de que la asediaba en el set, o sea, para hacerla Sí, sentir más ansiosa y que eso se reflejara en el personaje. Y creo que se podría lograr exactamente lo mismo si alguien como director fuera muy, muy asequible, amable y ujú, totalmente enfocado en la salud de los personajes y de los actores y simplemente dejar que el actor haga su trabajo. Creo que se ujú, hubiera ahorrado posiblemente más frustración también Kubrick si hubiera permitido eso con Duvall. claro. Ahora, lidiando con directores, ¿qué consejo le darías a la gente? Bueno, creo que primero que nada, intentar siempre que el director respete sus límites como actores. Alguna vez me ha pasado, y creo que está muy mal, que el director, por ejemplo, te diga qué sentir. A mí me pasó una vez que, pues, cuando tenía que hacer una escena que tenía un contexto muy similar a algo que me había sucedido en la vida real, y yo tenía un cierto lazo de amistad con el director Ujú. en un cortometraje, pues él me dijo, imagínate que ahora mismo te está pasando esto que te pasó cuando cuentes el Ah, monólogo. Y creo que eso puede ser algo que puede destrozar por completo a una persona, porque tal vez no lo muestras, pero diciéndole eso a tu actriz, no vas a lograr que llore en absoluto, ¿me entiendes? claro. En absoluto, para nada. Y puede ser que ella esté teniendo un mal momento por otra razón, pero ahora haces peor el momento y posiblemente más difícil que tu escena salga bien, Ujú, porque estás metiéndote con el trabajo de la actriz, pero al mismo tiempo te estás metiendo con sus emociones, pero si es un trauma, pues no la vas a ayudar en absoluto porque posiblemente la hagas sentir invalidada, haciéndole sentir que su trauma no es pues importante o lo que vivió no fue triste, doloroso y demás. Entonces, creo que yo les diría como que marquen siempre límites con los directores ujú. para que no vaya a suceder eso. Por mucho de que sea su amigo, su amiga, creo que de todas maneras hay que marcar límites. Y pues si yo te dejo hacer tu trabajo y te dejo dirigirme, siguiendo un pauteo de lo que tú quieres hacer como director para que yo cuente tu historia, no me digas a mí qué sentir, ¿no? O sea, porque Claro. es un proceso como que muy personal ser actor y requiere tiempo y tal vez solamente para que alguien llore necesita un poco de tiempo. Y a Ujú. veces es eso lo único que ¿Se te es fácil necesitamos. llorar? Creo que sí. Sí. O sea, Sí. digamos, si te digo llorar en 10 segundos lo haces. O sea, tuviera que tener un texto posiblemente, ¿me entiendes? Ah, ya. O tuvieras que darme un poquito más de tiempo para ver qué puedo pensar en mi cabeza, que obviamente no recuerdo algo triste, Ajá, pero en teoría es como que se podría decir que con lo que te he explicado es lo que ajá, hacemos en teoría, pero en la realidad pues es un proceso como que más complejo, ¿no? claro. He escuchado que hay como pequeños artefactos que utilizan, como por Ajá. ejemplo, creo que se ponen aquí, bueno, sería metiza, ¿no? O sea, O Vaporub. Vaporub Sí, en Estados Unidos, pero sí. em, sí, o sea, yo la verdad les digo, no lo recomiendo. Cuando estaba comenzando a actuar, o sea, el 2018, Ajá. lo intenté con Mentizan y la verdad es que arde demasiado, no lo recomiendo para nada. Hay Ya. otras técnicas que es como que mirar al frente y no parpadear durante 50 segundos. Ah, Lo sí. puedes hacer en menos tiempo si es que parpadeas mucho Ujú, constantemente, ¿ok? Pero en general lo que yo les diría es que puedan pensar de que no necesitan necesariamente llorar en todas las escenas, a ujú, menos de que tú me digas sí o sí como director necesito de que alguien llore en una escena, pero posiblemente pues lo primero que necesita esa actriz es relajarse y a veces lo que sucede con los actores que no pueden llorar es que no pueden aceptar quiénes son realmente ellos como personas. ujú. Es decir, yo cuando comencé a actuar creía que no podía llorar, de hecho, o sea, no lloraba. Hasta que pasé mi primera clase con un acting coach argentino, Ernesto Domínguez, que también es director de casting, en una escena que era de Million Dollar Baby,
Lloré. Pero era una lucha entre no llorar, porque era la escena justamente donde ella le decía quién era al entrenador, o sea, al personaje de Clint Eastwood. Y la cuestión está de que lloré y sucedió automáticamente. Y ahí me di cuenta, ajá, esto es actuar, así tiene que suceder, es automático. Y luego pasé clases con mi acting coach y luego todo terminó de caer. Y algunas veces, pues, metes el hoyo en una y a la primera puedes llorar y a veces te toma más tiempo. Pero creo que el punto fue entender, a ver, ¿lloro mucho en la vida real? No. Listo. Primero, ¿entiendes eso? Genial. Ahora, ¿por qué no lloro en la vida real? Ah, no lloro por esto. ¿Por qué oculto generalmente lo que siento? ¿O a quiénes se lo oculto? ¿O por qué tengo miedo de llorar? ¿Me entiendes? Claro. Y generalmente cuando logran aceptar esto, te lo digo a partir igualmente de la experiencia siendo maestra de actuación estos años y pudiendo ver lo que les pasa a mis estudiantes, cuando aceptan quiénes realmente son, que les duele, pueden llorar. Y es solamente eso. Claro. Solamente eso. Sí, es también el conocimiento personal y pensar y decir, bueno, a ver, quién soy realmente. Exacto. Y también conocer algunos limitantes y qué puedes hacer y todo eso. No tanto limitantes, sino como que el conocer quién eres te expanda a otras posibilidades de otras personas que puedes ser. De qué puedes hacer. Exacto. Porque Cate Blanchett dice de que ella pensaba que actuar era conocer a otras personas y en realidad era conocerse más a sí misma. Y es cierto. Para que puedas actuar a un personaje, tienes que encontrar ese personaje primero en ti y luego vas a él. Es decir, primero construyes las semejanzas y luego vas a construir las diferencias. Qué buen consejo. Qué buen consejo. Y bueno, con esto acabamos el episodio. Gracias, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. No se olviden, el episodio completo lo pueden ver en YouTube, en formato de video y también en formato de audio, tanto en Spotify y Apple Podcast. No se olviden de seguirnos en estas redes y nos vemos en un siguiente episodio.